En este cuadrito les he puesto, antes de iniciar con lo que es el testamento, algo que me ha llamado mucho la atención. En México realizan mucho culto a la muerte y hacen este tipo de publicidad en la que indican que si la muerte hablara, seguro pediría a su testamento. Y eso me parece que deberíamos los abogados dar una mayor asesoría para que las personas puedan disponer de sus bienes en una forma que no constituya después un dolor de cabeza para sus herederos o para sus hijos. Los testamentos. En nuestro Código Civil tenemos en el artículo 1037 que define el testamento como acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Esto es el testamento. Ya hablamos de la sucesión intestada de una manera rápida, sucinta por el tiempo, y ahora hacemos una introducción a lo que es el testamento, que claramente se encuentra definido en el artículo 1037. ¿Cuáles son las características principales del testamento? Es un acto jurídico porque nace de la voluntad humana del testador. Es solemne, pues si no llenan determinadas formalidades, no surte efecto jurídico alguno. Ya vamos a determinar cuáles son las formalidades. Es un acto personal ya que es producto de una sola voluntad. Eso también es importante conocer. A veces vienen marido y mujer a hacer el testamento. No lo pueden realizar. El testamento lo realiza una sola persona. A veces viene el marido a hacer el testamento y la mujer al lado indicándole cómo tiene que dejar los bienes a los hijos, tampoco lo puede hacer. El testamento es personal y solamente el testador y los testigos deben estar presentes, ninguna otra persona. Y debe ser libre y voluntario. Es un acto jurídico sui generis en razón de que el causaviente puede repudiar la asignación. Esto ya vimos que se puede repudiar la herencia, es decir, no puede o no aceptar el legado o la herencia que se le ha dejado. Surte efecto post-mortem, es decir, surte efecto después de la muerte del testador y es revocable, como lo habíamos hablado. ¿Cómo se revoca un testamento con otro testamento? No se puede hacer una revocatoria por escritura pública, sino que la revocatoria debe ser realizada con otro testamento en el que expresamente se deje sin efecto o sencillamente al otorgar un nuevo testamento se entiende que está revocado el testamento anterior. ¿Cómo hacer un buen testamento? En este cuadrito que me he permitido ponerles aquí en sus pantallas, primero debemos determinar cuál es el patrimonio del causante. Como dijimos, es solamente personal. Esto quiere decir que solamente el causante o el testador, digamos, puede disponer solamente de sus bienes. Si es que hay bienes dentro de la sociedad conyugal o están en copropiedad, debe eso también ponerse en el testamento a fin de que surta los efectos legales deseados. Por lo general, a veces la gente se confunde y piensan que porque un bien que adquirió el marido o adquirió la mujer, que solamente compareció a comprar el vehículo, es solamente de él, no es así. Si estuvieron casados y no estuvo disuelta la sociedad conyugal, ese bien entra a formar parte de la sociedad conyugal y solamente puede disponer del 50%, no puede disponer de todo el bien. Entonces, una vez que tenemos definido claramente cuáles son los bienes que tiene el causante, por ejemplo, puede tener dinero en el banco, puede tener un bien, un inmueble, puede tener un vehículo, en fin, joyas en propiedad intelectual, semovientes, en fin, todo este tipo de bienes forman el patrimonio del causante. Para tener claro, si es que el causante tiene hijos menores de edad, los hijos menores de edad, los descendientes, son los legitimarios. Necesariamente en nuestra legislación establece que el 50% de los bienes del causante deben ser necesariamente para los legitimarios en partes iguales. Estoy hablando en el caso de que exista hijos. Y es que existen 5 hijos, de la mitad les corresponderá a cada hijo el 10%.
Luego tenemos el 25%, la otra mitad se divide en las mejoras y el otro 25% de libre disposición. Cuando existen hijos, estas mejoras necesariamente deben ser en beneficio de los hijos o de descendientes. Por hacerles un ejemplo, si es que tiene, como dijimos, 5 hijos y tiene un nieto, puede dejarle en el testamento las legítimas, digamos, el 10% de este 50% a los hijos y este otro 25% le puede dejar al nieto, porque el nieto es un descendiente. Cabe totalmente que este 25% le deje al nieto o a crecer alguno de los hijos. Si hay aquí algún hijo que esté más necesitado o que necesite algo más, pues de este 25% le hará al hijo que, aparte del 10%, en teoría le podría dejar el 35%. Y la cuarta parte de libre disposición, como el nombre lo dice, libre disposición puede dejar el testador como a bien tuviera. Esto es importante también conocer en un testamento abierto. Se puede nombrar un albacea fiduciario para que haga las disposiciones secretas que podría tener el testador. Entre las disposiciones secretas están que haga algún tipo de asignaciones que si es que llegaran a enterarse los hijos o el cónyuge sobreviviente, en fin, podrían ocasionar problemas. Entonces, estas disposiciones secretas deben constar en el testamento y el albacea testamentario puede realizar y disponer conforme consta el testamento por las disposiciones establecidas en el causante. Aparte de esta estructura que debe tener el testamento para que sea válido y sea ejecutable, se deben cumplir con otros requisitos. El testamento solemne y el menos solemne. El testamento solemne es el otorgado ante un notario. Este testamento puede venir previamente escrito, puede estar por escrito y necesariamente tiene que firmar el testador. El notario tiene que dar lectura en voz alta a vista del testador y de los 3 testigos, quienes necesariamente deberán tener su domicilio en el cantón donde se está otorgando el testamento y ser hábiles, es decir, no pueden ser los dementes, los menores de edad, no pueden ser testigos con fin de que sea válido. En este caso, digamos, el menos solemne, el testamento menos solemne, es aquel que se lo puede otorgar ante 5 testigos, sin la presencia del notario. Y uno de los testigos puede dar lectura, designado por el testador, puede hacer las veces de notario, a fin de que este testamento surta efectos legales. Entonces, estamos hablando de una cosa que es la estructura que debe tener el testamento y otra cosa del contenido que debe tener el testamento. Antes hablamos del contenido que habíamos indicado, cómo debe estar, cómo debe disponer el testador de sus bienes, y ahora estamos hablando de la estructura. Ante quién y con qué solemnidades debe otorgarse el testamento. De la misma forma también puede otorgar un testamento cerrado. El testamento cerrado no es otra cosa que el testamento ya lo trae previamente escrito y en un sobre cerrado. Para que tenga validez este testamento cerrado, al igual que el testamento abierto, debe cumplir con las cuartas y las porciones que ya las hemos analizado. Si no, puede estar bien otorgado el testamento cerrado, pero si las disposiciones testamentarias son erróneas y están mal realizadas, será inejecutable. Entonces, por eso es importante redactar un buen testamento. En la práctica, el testamento cerrado casi no es muy utilizado, es muy poco los testamentos cerrados que se realizan. Aparte de eso, el testamento cerrado puede quedar en posesión ya sea del testador o puede quedar en posesión del notario, ya que este testamento cerrado no se incluye en el protocolo, solamente se incluye el protocolo una copia de la carátula que debe estar firmada por los 5 testigos y el notario. Es decir, en un testamento cerrado no se conocen las disposiciones, sino se debe seguir un procedimiento para la apertura del testamento, que eso está establecido en el artículo 18 de la ley notarial. Si este testamento cerrado ha sido adulterado, ha sufrido estas roturas, o se evidencia que ha sido abierto, en la que no se pueda garantizar que el contenido del documento no
ha sido alterado, la apertura del testamento corresponderá al juez, ya no al notario. Esto también es importante.